Muy bien, ahora sí, saludos cordiales a todos. Bueno, hoy nos reúne un tema nuevo, la unidad nueva, en este caso ya la última unidad de nuestra asignatura que lleva como título la filosofía japonesa. Ese es el punto que nos va a reunir en estas últimas clases de filosofía de Oriente. Y para iniciar la clase de hoy, donde vamos a hacer una especie de rastreo histórico de la filosofía en Japón, estoy compartiendo con ustedes un documento que se titula justamente La filosofía japonesa. Es de Oshima Hitoshi, el escrito. Y acá se hace una pregunta muy interesante, si existe una filosofía japonesa. Es una pregunta muy interesante e inicia su artículo con un par de citas que quiero compartir con ustedes y que creo que nos ayudará para comprender mejor la clase de hoy. La primera cita dice así, como pueden estar leyendo: nuestro Japón nunca ha tenido filosofía. Comienza con esa afirmación. Hubo quienes investigaron la literatura antigua para buscar, dice, el alma autóctona, tales como Motoori y Hirata. Hace referencia a estudiosos del Japón. Pero, sin embargo, nunca se preguntaron por la última razón del universo. Fíjense que esta afirmación lleva implícita un concepto de la filosofía, que es la de preguntarse por la última razón. Es como si no te preguntas por la última razón, no haces filosofía, se parte de esa idea. Hubo también quienes sacaron nuevas interpretaciones sobre la doctrina confucianista. Estos fueron de repente intérpretes del confucianismo en Japón. Y nuevamente aparece aquí la cita en particular. Dice, como fueron Ito y Ogyu. Pero, en fin, no fueron más que meros intérpretes de los textos clásicos. Sigue la cita, dice, en cuanto a los budistas, sí podríamos decir que llegaron a reflexiones filosóficas, en Japón estamos hablando, sin lograr desarrollar sus pensamientos más allá de la doctrina religiosa del budismo. Esta es entonces una observación que hace este estudioso de la filosofía también en Japón sobre el budismo. Sigo con la lectura. Hoy en día, algunos como Inoue o Kato, que se denominan a sí mismos filósofos, y que la gente también se permite considerar como tales, en realidad lo único que llegan es a importar a sus gentes, atraer a sus gentes, significa eso, doctrinas filosóficas occidentales que aprendieron pasivamente. A este tipo de estudiosos no se les puede llamar filósofos de ninguna manera. Ocurre que nuestra gente todavía no aprecia el valor de la filosofía y un pueblo sin filosofía es siempre poco profundo en sus acciones. Y este es un texto de principios del siglo XX. Y para los críticos de la época, entonces, a principios del siglo XX,
en Japón no se había hecho todavía la filosofía, más allá de ciertas adecuaciones, de ciertas reinterpretaciones de ideas foráneas, desde el confucianismo hasta el budismo y posteriormente la importación de la filosofía occidental, ya en el siglo XIX. Entonces, vamos a ver un poco hasta qué punto hay de verdad en esta reflexión. Evidentemente no es alguien que está diciendo por boca de ganso, como se dice esto, tiene elementos o tenía elementos para pensar de este modo. Luego, desde una óptica de un occidental, comparto con ustedes la siguiente cita. Dice lo siguiente. Esta cita dice así: los japoneses nunca han tenido su propia filosofía. Antes bajaban la cabeza delante del templo de Confucio o Wang Yanmin. En otras palabras, está diciendo que antiguamente, digamos, que ponían en práctica las doctrinas confucianas. Y ahora hacen lo mismo delante del templo, una figura retórica ciertamente, delante del templo de Herbert Spencer o Nietzsche. Sus pretendidos filósofos no han sido más que meros exponentes de ideas importadas. Y añade al final la siguiente nota. La palabra filosofía se halla en diccionarios japoneses. Ahora bien, el contenido apenas sí es japonés. Entonces, este es un texto de 9 páginas que yo compartí ahí con ustedes, que voy a compartir, mejor dicho, en plataforma, que quise utilizar como ideas disparadoras sobre lo que nosotros vamos a estar observando. Y vamos a entender que más allá de ciertas ideas que nos pueden parecer exageradas, vamos a encontrar que al menos para principios del siglo XX, época en que fueron elaborados estos escritos, evidentemente estos tenían razón. Y vamos a ver por qué. Les presento ahora el siguiente material, la siguiente diapositiva, en este caso ya mi PowerPoint, para que podamos conversar entonces al respecto, para seguir presentando algunas ideas. Pero el panorama, evidentemente, con estas dos reflexiones, con estas dos ideas, no parece demasiado prometedor para la filosofía en Japón. Pero vamos a ver un poquito de la historia de la filosofía en este país y posteriormente vamos a emitir también nuestro juicio al respecto. Como les decía, estamos en la unidad 4, la filosofía japonesa, y hoy, por sobre todas las cosas, lo que quiero presentarles es una breve historia de la filosofía en Japón. Observamos en pantalla un pequeño mapa de este territorio japonés situado en el noreste de Asia. Geográficamente hablando, está rodeado del Océano Pacífico. Y observamos el Océano Pacífico, el mar de Ojotsk, el mar de Japón propiamente dicho, y así también el mar de China Oriental. Estamos hablando entonces de un archipiélago y por sus propias características geográficas estamos hablando de una región un tanto aislada del resto del continente. En términos de superficie, Japón es un poquito más pequeño
que el territorio paraguayo. Nosotros tenemos 406.752 kilómetros cuadrados de territorio. Ellos tienen aproximadamente 380.000 kilómetros cuadrados de territorio. Y este archipiélago japonés está compuesto por casi 7.000 islas, 6.852 para ser más exactos. Y en este territorio es lo que se desarrolló lo que podríamos llamar filosofía japonesa con sus características particulares, pero sin lugar a dudas muy influenciadas por ideas de otras latitudes. Esa es una de las principales características de la filosofía en Japón que debemos entender. O sea, en otras palabras, si nosotros nos preguntamos, ¿aparecieron filósofos en Japón? Sí, aparecieron filósofos en Japón, pero en el sentido estricto de la palabra, esta aparición es mucho más reciente e incluso podemos ubicar ya en el contexto de los siglos XIX y XX, lo que no significa que no se hayan desarrollado ideas filosóficas en esa región en siglos anteriores, como vamos a ver en esta clase. En primer término, es interesante entonces conceptualizar que hablar de filosofía japonesa es hablar de una filosofía que se ha forjado a lo largo de la historia de Japón como resultado de una mezcla de influencias. Estas influencias podemos de repente agruparlas en términos de su origen y también en términos de su temática, llamémosle así. Por ejemplo, las influencias podrían ser influencias locales mismas y así también influencias foráneas. Y en cuanto a la influencia temática, estamos hablando también de influencias culturales y religiosas. En ese sentido, la filosofía japonesa no se escapa de esa realidad que también aparecía en las filosofías de India y en la filosofía de China. Esa presencia de la religiosidad o de repente de la espiritualidad. Ahora, si bien es cierto, como les adelanté, en un sentido más estricto de la palabra, la filosofía comienza a sistematizarse en Japón ya en épocas muy recientes. Es bueno saber también que las reflexiones filosóficas ciertamente, ciertamente mezcladas con creencias animistas y chamánicas ya vienen desde siglos muy pasados. En este caso, estamos hablando del siglo III y IV inclusive. Aquí puse una definición del animismo, dice una creencia que atribuye vida, intencionalidad, voluntad o sentimientos parecidos a los del hombre a todos los objetos de la naturaleza. Podemos forzar de repente digamos, un término y decimos que los elementos de la naturaleza adquieren caracteres que le corresponden entonces al antropos, al ser humano. Una antropolización de los elementos de la naturaleza, podríamos decir. Entonces, en este contexto de las prácticas animistas, se considera que todos los elementos y fuerzas de la naturaleza tienen espíritu, ¿no? Ánimas, de ahí viene esa expresión también animismo.
y en el caso muy paraguayo la cuestión de las ánimas, ¿verdad? Las ánimas, que es una guaranización de las ánimas o los espíritus, ¿no? Bueno, entonces, hablamos de animismo porque encontramos la influencia entonces de creencias animistas en la configuración de las primeras reflexiones filosóficas en Japón. O sea que en Japón inicialmente no se produce esa distinción entre el mito y el logos tan característica, digo bien, de la filosofía occidental. Es por eso que muchas veces ese concepto de amor a la sabiduría no se aplica necesariamente a cuando estudiamos la filosofía oriental. Así como tampoco podemos decir que el origen de la filosofía en Oriente se da cuando hay esa ruptura entre mitos y logos. En realidad hay una mezcla que continúa ciertamente. También encontramos influencia del chamanismo, que se define entonces como un sistema de creencias en donde se tiene como figura principal al chamán, que es considerado como una especie de nexo entre este mundo terrenal y el mundo celestial o sobrenatural. Esto lo hace a través de estados de trance, posesiones por los espíritus, y esto le permite o le permitiría al chamán entonces tener acceso a ciertos conocimientos que no están disponibles para el común de la gente, y así también le posibilitaría entonces dominar cierta fuerza de la naturaleza. Estos son conceptos muy básicos, muy elementales, que como estudiantes de filosofía debemos manejar y entender entonces, insisto, que en las primeras reflexiones eh, que llamamos filosóficas en Japón, estas tienen una influencia visible. Eh, Ahora, estas creencias animistas y chamanistas iniciales fueron constituyendo un sistema religioso, pero no un sistema religioso únicamente, sino también un sistema, digamos, de modo de vivir, un sistema moral que permeó la sociedad japonesa desde estos tiempos que vamos estudiando, y que se conoce como el sintoísmo o el shintoísmo. Son dos formas de, de pronunciar esta palabra. Este sintoísmo, que etimológicamente entonces significa camino de los dioses, es también la religión más antigua del Japón. Y si nosotros, cuando estudiamos a Confucio, encontramos, por ejemplo, virtudes como la rectitud, la benevolencia, la práctica del amor filial, el respeto, por ejemplo, a la jerarquía, etcétera. Si nosotros encontramos eso en Confucio y consideramos que son reflexiones morales filosóficas, eh, también podría de repente definirse como tales algunas virtudes y prácticas que se encuentran, por ejemplo, en el sintoísmo, porque se habla, por ejemplo, del concepto de la pureza, de la armonía, del respeto familiar, y así también esa subordinación del individuo al grupo. Fíjense en ese sentido la inmensa similitud con el pensamiento chino respecto a, al anti-individualismo de la sociedad japonesa desde tiempos iniciales. Bueno, entonces, lo que se puede llamar de repente de filosofía japonesa o de las primeras reflexiones filosóficas, tenemos
aquí en el sintoísmo. Pero ciertamente su característica, eh, digamos, religiosa es la que quizá em, no nos permita todavía definir el sintoísmo como una filosofía propiamente dicha, sino como una etapa prefilosófica quizá. Bueno, entonces aquí aparece en estos siglos 3 y 4 este sintoísmo, que se considera, como ya dijimos, la religión más antigua de Japón, pero también con un sistema de virtudes y de valores interesantes que rigen la vida del individuo. En aquellos tiempos, y por sobre todas las cosas, claro está, una vez que hayan surgido las corrientes del confucianismo y el taoísmo en China, más adelante se van a observar ciertas influencias de estas corrientes en el archipiélago. Por eso nos dice el tercer punto que, digamos, con la influencia de, de China y Corea en el siglo V se van introduciendo el confucianismo y el budismo. En el caso del confucianismo, su idea principal es la de reforzar, en el caso de Japón, el poder divino y el principio del Estado. En el caso del taoísmo, la influencia más bien fue escasa. Esto es un panorama general. Ahora vamos a estudiar un poco los siglos posteriores, cómo se fueron presentando. En este segundo punto, por sobre todas las cosas, resalta la enorme influencia del budismo en Japón. Este es un periodo que va desde principios del siglo VIII hasta casi finales del siglo XII. La historia de Japón también se divide en varios periodos y en particular tenemos aquí dos periodos. Los periodos Nara, que viene a ser el siglo VIII, 710 al 794, y el periodo Heian, que va hasta el 1185. Durante estos dos periodos, entonces, encontramos nosotros que el budismo experimentó un florecimiento notable en Japón. Pero es interesante entender que este budismo ya está bastante alejado de ese budismo primitivo predicado por Buda, porque nosotros en uno de los trabajos mismos estuvimos observando que bien prontos ya se produjeron ciertas divisiones, ciertos cismas dentro del budismo y que esas distinciones se basaban, por ejemplo, en la concepción que se tenía acerca de Buda, que con el tiempo se fue convirtiendo en una especie de, digamos, ser divino, alejándose de esa figura humana que inicialmente tenía. Entonces ese budismo que llega a Japón ya es un budismo bastante evolucionado y es un budismo bastante ya ciertamente religioso. Eh, Esta influencia del budismo en Japón, por sobre todas las cosas, se dieron por el aporte de dos grupos importantes. Por un lado, las llamadas sectas de Nara,
que, como pueden ver allí en la diapositiva, son 6 escuelas budistas académicas que florecieron justamente en el periodo Nara de Japón. Estas sectas de Nara recibían apoyo estatal y estaban radicadas en la antigua capital, hoy Nara. Y así también la influencia del budismo en Japón entre los siglos 8 y 12 fue gracias a la llamada Escuela Budista de Tiantai, que es una corriente dentro del budismo Mahayana que se originó en China ya en el siglo VI, pero recién en el siglo IX se establece en Japón con el nombre de Tendai. Entonces, para ir resumiendo algunas ideas en este punto 2, podemos decir que en esta época que va entre los siglos 8 y siglo XII, en Japón hay una predominancia del budismo, pero ya es por sobre todas las cosas un budismo muy religioso. Ahora, cuando yo digo que es un budismo muy religioso, no le estoy quitando el valor, no estoy haciendo un juicio de valor al respecto, sino más bien estoy señalando las particularidades de este budismo en este territorio japonés. Esta es la época también en que se introduce otra, eh, digamos, o se establece, mejor dicho, una corriente más dentro del budismo. Si de repente faltaran corrientes dentro del budismo, aquí va a aparecer nuevamente otro que se llama el amidismo, también conocido como budismo de tierra pura. Y tal como observamos aquí, es una corriente también dentro del budismo mahayana que se centra ya en la devoción de la figura de Buda Amitabha, que en Japón es Amida Butsu. Este sujeto considerado el Buda de la luz infinita y la vida infinita. Entonces, aquí ya hay una devoción particular hacia la figura de un individuo en particular, uno de los Budas, ¿verdad? Y como les decía, es una época de enorme influencia budista, de diversas escuelas budistas mahayanas, todas mahayanas, no el budismo Theravada, que es el budismo más cercano al budismo primitivo. Si ustedes buscan, por ejemplo, en internet las principales ramas del budismo, van a encontrar, digo bien, el budismo Theravada y el budismo Mahayana. Y el budismo, eh, digamos así, más cercano a las doctrinas, al pensamiento de Buda es el llamado budismo Theravada, mientras que el budismo Mahayana ya adoptan también como textos válidos muchos textos que no son considerados como tales por el budismo primitivo. Una cuestión también de asumir ciertas doctrinas como válidas o no. Entonces, es un tanto compleja la cuestión, pero sí resaltar la enorme influencia, insisto, del budismo en este periodo que va del siglo VIII al siglo XII. Sin embargo, el sintoísmo no pierde vigencia, comienza a sistematizar también su doctrina, incorporando ciertos elementos de la filosofía china en particular. Pasamos a la llamada Edad Media japonesa, que va desde el siglo XII hasta el siglo XVI.
hasta principios del 17, pero eso nos confundiría. Podemos decir fácilmente que esta llamada Edad Media japonesa se cierra en el siglo XVI. En resumidas cuentas, nosotros encontramos que es un periodo en donde se dan de repente muchas guerras internas en el Japón, y esta es una situación política que propicia, por un lado, el fortalecimiento del budismo, pero también del sintoísmo, e incluso se encuentra una influencia de las ideas confucianas en las cortes. En otras palabras, podemos decir que desde el poder se utilizan estas principales corrientes, digamos, religiosas y filosóficas para legitimar eh, el ejercicio del poder sobre los gobernados. Aquí también vamos a encontrar, si bien es cierto, el budismo sigue teniendo una influencia. El budismo entra a Japón desde China, no sé si llegué a decirle, pero desde China llega el budismo al, al Japón. Y acá se produce también una división. Hay una división en el budismo. Se separan las escuelas del Tendai y así también el amidismo. Recordemos que el Tendai es la escuela budista que se origina a partir del Tiandai de China, eh, lo que recientemente le estuve señalando en la diapositiva anterior. Entonces, hay una ruptura, hay una separación aquí entre estas dos escuelas importantes, y se da lugar al surgimiento de una nueva corriente, de una nueva subescuela, en este caso, que se conoce como verdadera tierra pura o del Yodo Shinsu. Fíjense la definición que tenemos ahí en pantalla. Nos dice una subescuela japonesa del budismo de la tierra pura, fundado por el monje japonés Shinran, previamente perteneciente a la escuela Tendai. Voy a retroceder para que podamos ver un poquito esa parte aquí. Recordemos, insisto, en esta época budista antigua, siglo VIII, siglo XII, una enorme influencia del budismo en los periodos Nara y Heian. Esta enorme influencia se debió principalmente al aporte de dos grupos de escuelas budistas, las llamadas sectas de Nara y la escuela budista del Tiantai, que cuando se introduce en Japón se convierte en el Tendai, que enseguida les voy a mostrar nuevamente. Y surge aquí entonces el amidismo, que básicamente se basa en la devoción de la figura de un Buda. Bueno, entonces, entre este Tendai y el amidismo, fíjense que el amidismo era era el llamado budismo de tierra pura. Entonces, al producirse esta separación entre el Tendai y el amidismo, surge entonces una nueva subescuela que se conoce como verdadera tierra pura. Ahora, también hay una corriente conocida como el budismo Zen que sigue teniendo una influencia importante en Japón en esta época. Es el llamado budismo Zen. Y tal como nos aparece también en esta definición, es una escuela budista, Mahayana, nuevamente, que
minimiza de repente ese apego, ese interés por el estudio de las escrituras, incluso por los rituales o las doctrinas, y se centra por sobre todas las cosas en la práctica de la meditación. Por eso nos dice, se centra en la experiencia directa de la mente mediante la práctica de la meditación sentada. Entonces, principalmente los budistas que se caracterizan por esa meditación estando sentados son los llamados budistas Zen o budistas Chan. El sintoísmo no desaparece del Japón y encontramos, dice, que desarrolla una base teórica nacionalista. Comienza a explorar esa relación entre lo sagrado y lo pragmático. Bueno, entonces, si este periodo budista que va entre los siglos 8 y 12 se caracterizó entonces por la enorme influencia budista en Japón, con el aporte de las sectas de Nara, la escuela budista del Tiantai, que se convierte en el Tendai en el Japón. Si es una época que se caracteriza por el surgimiento del budismo de tierra pura y la sistematización del sintoísmo, la llamada Edad Media japonesa se caracteriza por una división del budismo, lo que no necesariamente significa su disminución en términos de importancia. Es un periodo de muchos cambios, de muchas readecuaciones en esta época de la Edad Media japonesa. En el llamado periodo Tokugawa, este es un periodo ya más reciente, más moderno, coincide con nuestra época moderna y contemporánea inclusive. Este periodo va desde principios del siglo XVII hasta el siglo XIX, casi pasando un poco la mitad del siglo XIX. Tokugawa Ieyasu es el fundador del clan y del shogunato que lleva entonces su apellido. Veamos las características de las reflexiones filosóficas en este periodo. Tenemos aquí que se observan ciertamente un cambio en la influencia religiosa y la influencia filosófica en el Japón. Lo nuevo es que el budismo pierde influencia entre las élites. A diferencia de los periodos anteriores, aquí el budismo pierde influencia entre las élites. Otra novedad es que el confucianismo se convierte en una de las corrientes dominantes. El sintoísmo sigue vigente, ciertamente, y algo novedoso es que encontramos también la introducción del cristianismo a través de los misioneros jesuitas, pero el cristianismo, como nos dice nuestro texto, no logra arraigarse en la sociedad japonesa debido a que no estaban demasiado acostumbrados, por ejemplo, a ciertas ideas muy propias dentro del cristianismo, como por ejemplo la figura de un Dios o de un redentor y otros puntos. O sea que había diferencias muy, muy radicales en términos de pensamiento entre la cultura japonesa y la cosmovisión
cristiana. Se siguen observando también influencias culturales chinas y europeas. Todo esto nos lleva entonces a decir que es un periodo de mucha transformación filosófica y, por qué no decir, religiosa en el Japón. En el penúltimo punto tenemos el periodo imperial que va desde 1868 hasta 1945. Dentro de este periodo tenemos la llamada era Meiji o periodo Meiji, que va hasta 1912, específicamente 45 años del reinado del emperador japonés Meiji. Y en este periodo, o en esta era Meiji, se da una realidad que ya se venía percibiendo desde el periodo anterior. ¿Qué es lo que le caracteriza por sobre todas las cosas a este periodo? Lo que nos dice nuestro material: pérdida de influencia de las ideas tradicionales japonesas ante las influencias occidentales. Se puede decir que este es el periodo entonces en el que la filosofía o el pensamiento filosófico se occidentaliza en Japón. Algo propio, de repente, tradicional del Japón, podemos señalar el sintoísmo, ¿no? Pero después, como que el budismo y las ideas confucianas, etcétera, también fueron adquiriendo ciertas características bien particulares, bien japonesas, diríamos, ¿verdad? Entonces, esas ideas tradicionales japonesas en este periodo comienzan a declinar, lo que no significa, evidentemente, una desaparición. Los dos textos que leímos al principio de nuestra clase corresponden más o menos a este periodo. Fíjense que el periodo imperial ciertamente llega hasta 1945 y el texto que estuvimos viendo correspondía a 1901. Pero lo que se destaca aquí es que surgen nuevas corrientes muy occidentales, como por ejemplo utilitarismo, que como se define aquí es una corriente dentro de la ética consecuencialista, que sostiene básicamente que las acciones deben juzgarse según sus consecuencias, un concepto nuevo que se introduce en Japón. También el positivismo, que en términos epistemológicos afirma, por ejemplo, que el único conocimiento válido es aquel conocimiento que proviene de lo que se puede observar y probar o verificar a través del método científico. Esta es una postura, es una corriente europea. Es la época en que se introduce también el concepto de materialismo en Japón. Materialismo sostiene básicamente, como dice la definición también, que la única realidad existente, que la materia es la única realidad existente y que todo lo demás parte de esa base material. Dentro de este materialismo está el materialismo dialéctico de Marx, por eso se habla también de la influencia del marxismo, sin olvidar la influencia de la Ilustración europea del siglo XVIII, que también se introduce en el siglo XIX en el Japón. Hasta aquí, hasta este punto de la introducción de estas
corrientes de pensamiento y estos conceptos propios de la filosofía occidental, quizá no haya todavía nada novedoso en términos de producción filosófica. Pero va a surgir y surge aquí la llamada Escuela Filosófica de Kioto, de la mano en este caso de Nishida Kitaro y otros, que van a comenzar a asimilar, pero de una forma sistemática, van a comenzar a asimilar de una forma sistemática la filosofía occidental y va a aplicar esa filosofía occidental a las bases, digamos, culturales japonesas y así también a los problemas eh, filosóficos propios del Japón. Entonces, esta escuela de Kioto es un punto en particular que nosotros vamos a estudiar en las siguientes clases, porque este, sin lugar a dudas, es el aporte más representativo de la filosofía japonesa, la escuela de Kioto. Por otra parte, encontramos también que la escuela romántica japonesa se gesta aquí, comienza a enfatizar la tradición, la armonía, la belleza de la naturaleza en un contexto en el que se estaban perdiendo entonces estos elementos. Es como una especie de reacción a la occidentalización de la cultura japonesa. Bueno, ya en el periodo democrático, desde 1945 en adelante, la filosofía japonesa experimenta cambios muy importantes. Aparecen filósofos como Yoshimoto, Takaaki, que recibe ciertamente influencia de otras corrientes de pensamiento, en este caso de Europa, como el marxismo y el psicoanálisis también. Comienza a hacer una crítica a la sociedad consumista de Japón. Resurgen las ideas espirituales adaptadas a la época moderna como consecuencia del punto anterior señalado aquí en este último párrafo. Y así también van apareciendo otras vertientes filosóficas que, por un lado, llevan entonces ciertos análisis críticos del individuo, del psicoanálisis, y también el marxismo se introduce con fuerza y surgen varias escuelas de interpretación en el Japón. Y a modo de conclusión, 5 puntos en particular. Primero, que lo que podemos llamar de filosofía japonesa, con muchas limitaciones en su concepto, ciertamente, se forma a partir de ese animismo y el chamanismo que dan lugar al sintoísmo. Más adelante reciben influencia del budismo y el confucianismo. Ya en las eras Nara y Heian, el budismo y el shinto, dice, se fusionan, fortaleciendo ambas tradiciones gracias a esas sectas o esos grupos de budistas, como las escuelas de Nara y la escuela budista del Tiantai. Ya en el periodo Tokugawa, la predominancia fue del confucianismo. En la era Meiji comenzamos a observar la influencia occidental, pero también una respuesta a esta occidentalización de la cultura en Japón. Y tras la Segunda Guerra Mundial, ya la filosofía japonesa se va adaptando a los nuevos desafíos con el abordaje de temas sociales, éticos, desde el marxismo hasta otros puntos. Entonces, todo esto que les presenté
me lleva nuevamente a compartir con ustedes este párrafo que los que se sumaron un poquito más tarde no pudieron ver. Les voy a mostrar otra vez, entonces, para que podamos cerrar la idea. Este es un texto titulado, es un artículo titulado La filosofía japonesa de Oshima Hitoshi. Dice en este artículo, el autor expone la controversia contemporánea en torno a la existencia de una filosofía japonesa. Reseña los puntos de vista de aquellos que sostienen que en Japón no se ha hecho filosofía y trata de refutarlos mostrando cómo ha existido en el Japón, por lo menos desde el siglo XVIII, 100 años antes del encuentro del Japón con la cultura occidental, una línea permanente de pensamiento enfrentado críticamente a la tradición mítica. Sin embargo, esta tradición mítica se opone como una antifilosofía al pensamiento crítico racional e impide el afianzamiento de la filosofía occidental en el Japón, precipitándose así una grave escisión de la mentalidad japonesa que se halla hoy desgarrada por una doble tendencia irreconciliable en la concepción del mundo y la vida humana. Por un lado, la exigencia de la claridad racional, por una parte, y el carácter mítico de sus creencias básicas, por otra. El esfuerzo conciliatorio realizado por Nishida Kitaro, es a quien señalamos hace rato, muestra, dice, la imposibilidad para el alma japonesa de una simple aceptación de la filosofía occidental y la necesidad de una filosofía nueva que haga posible la expresión rigurosa de la dialéctica entre mito y razón que subyace en la cultura japonesa. Pero el texto en particular era este. Este es nada más el sentido del escrito. En 1901 escribían los estudiosos lo siguiente: nuestro Japón nunca ha tenido filosofía. Hubo quienes investigaron la literatura antigua para buscar el alma autóctona, tales como Motoori y Hirata, pero sin embargo nunca se preguntaron por la última razón del universo. Hubo también quienes sacaron nuevas interpretaciones sobre la doctrina confucianista. Por eso decíamos, ¿verdad?, que cuando se introdujo el confucianismo, también estas ideas fueron adaptadas a la realidad japonesa. Pero en fin, no fueron más que meros intérpretes de los textos clásicos que ya existían. En cuanto a los budistas, que hemos visto tuvieron una enorme influencia en el Japón, sí podríamos decir que llegaron a reflexiones filosóficas sin lograr desarrollar sus pensamientos más allá de la doctrina religiosa del budismo. Efectivamente, nosotros hemos visto que el budismo desarrollado en Japón era de carácter bastante religioso. Y este punto, los japoneses nunca han tenido su propia filosofía. Antes valoraban, significa esto, antes valoraban, tenían como válidos o válidas las ideas de Confucio o Wang Yanmin, y ahora valoran las ideas de Spencer o de Nietzsche, o sea, de pensadores occidentales. Por lo tanto, sus pretendidos filósofos no han sido más que meros exponentes de ideas importadas de otras partes. Y esto, como hemos visto, era una realidad sin lugar a dudas hasta principios del siglo XX. La palabra filosofía se halla en los diccionarios japoneses, pero el contenido apenas sí es japonés. Y bueno, entonces, esta es una clase que pretende ser, por un lado, introductoria y por otra parte también pretende contextualizar un poco a los pensadores que vamos a estudiar en las siguientes clases. Y bueno, eso es lo que yo quería compartir con ustedes. La verdad es que es un desafío enorme llegar a una comprensión amplia de este asunto en poco tiempo.
pero el desafío está. Voy a compartir con ustedes este material y otros que vaya teniendo al respecto. Y me gustaría escuchar un par de opiniones, comentarios o aportes que quieran hacer o pareceres para ir cerrando nuestra clase. Le veo a Ángel, a Aníbal, le veo a ver a quién más. Entre 17 estamos. Está Carlos, Cintia, Damián, Expedita, Francisco, Iván, João, José Luis, José Miñarro, José Sandoval, Laura, Leticia, Silvina, Emilce. Estamos muchos. Sí, profe. Hola, buenas noches. Buenas noches, Iván. Ahora me queda un poco la curiosidad y a ver si vamos sobre eso, sobre la apropiación o asimilación sistemática, creo que dijiste hace rato, de la fenomenología y el existencialismo en Japón. Y, o sea, la pregunta es, digamos, ¿qué significa eso, verdad? Y en qué manera es diferente esa apropiación o esa adaptación que se hizo de ideas también extranjeras, como antes. Pero antes parece que, según los textos que vimos, que era muy una importación directa, ¿verdad? De gente que aprendió pasivamente, decía, y está bueno preguntarse qué es lo que tiene de original esa apropiación de la fenomenología y del existencialismo que estuvimos, o sea, que aparecía siglo XX ya, ¿verdad? Creo. Sí, Así sí, que sí. Así eso, mismo profe. es. Así mismo, a principios del siglo XX, un poquito antes de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, es que aparece justamente esta llamada Escuela de Kioto. Fíjense, una de las definiciones quiero compartir con ustedes para que podamos conversar un poco al respecto. Un ratito aquí quiero compartir con ustedes una definición de la enciclopedia Herder. Dicho sea de paso, no sé si conocen, pero esta enciclopedia que voy a compartir con ustedes eh, es muy interesante. Es la enciclopedia Herder Editorial y tiene un buscador. Y lo interesante y la diferencia de repente de otras fuentes es que eh, señala bibliografías consultadas sobre los puntos. Y en este caso, la escuela de Kioto, fíjense, y les comparto en el chat, dice, hoy entendemos por escuela de Kioto el conjunto de las contribuciones sistemáticas realizadas en el contexto de una filosofía japonesa budista en diálogo, en conversación con la historia de las ideas de Occidente. Lo que caracteriza a la escuela de Kioto es el análisis, dice, de temas fundamentales de la filosofía, pero desde una perspectiva oriental. Como sus máximos representantes destacamos, además de Nishida Kitaro y Tanabe, sucesivamente discípulos, dice Keiji Nishitani, esto de principio de 1900, y Shitsutero Ueda, cuyas obras, comparto más, dice, a ver, representan el cenit de las posiciones fundamentales de la escuela. Ahora, la cuestión de qué modo ellos adoptan o le dan una, digamos, una utilidad o un uso a estas ideas y de qué modo ellos adaptan eso a la, digamos, al pensamiento de la cultura japonesa de mucha influencia budista, es lo que nos va a reunir en las siguientes clases, Iván. O sea que la escuela de Kioto en particular serán nuestros puntos de conversación.
Así que vamos a, ¿cómo se dice? Vamos a calmar nuestra ansiedad con un buen matecito y ya para la siguiente clase vamos a desglosar cada uno de estos pensadores y sus principales aportes. Ahora bien, quiero decirles también un punto. Mañana yo no voy a asignar una clase nueva, una clase asincrónica, sino que de repente les voy a dar el tiempo para que puedan terminar su tarea 3. Entonces, para que tengan eso en consideración. A lo mejor sí voy a añadir la pestaña, todo eso en la plataforma, pero les voy a dar el tiempito para que puedan terminar su tarea 3, porque debemos ir cerrando nuestro proceso. ¿De acuerdo? Excelente, profe. Muy bien, Gracias. profe. Perfecto. Profe, Y sí. sí, si bien eran 4 periodos de la filosofía japonesa que estamos viendo, el primero, la primera etapa, por así decirlo, aún me cuesta más o menos hacer un mapa conceptual de nombres y época y demás, pero la segunda etapa me viene en la mente la película Silencio, que salió en el 2017, si no me equivoco, Ujú, en donde los padres jesuitas van a Japón a buscar ujú. a los padres sobrevivientes, ¿verdad? Y le decía vamos a decirle, el legislador de la ciudad, le decía que estudiamos su doctrina y no nos sirve, no tiene un uso para nosotros. Y, y me hacía recordar esa parte, ¿verdad? En donde cortaron toda conexión con la cristiandad. Y me interesa saber más o menos por la parte histórica de, según la película, a los holandeses por el comercio mediterráneo, o sea, por el comercio marítimo, a ellos sí se les dejaba entrar a Japón, ¿no? Pero Mm, después a nadie se le dejaba entrar a Japón. Y después la segunda, o sea, la tercera etapa que mostrabas, me hacía recordar la película del último samurái con Tom Cruise, en donde influencia bastante Estados Unidos y la industrialización. espectacular, espectacular, sí, muy buenas referencias. Silencio dijiste por la película, la primera película, ¿no? Sí, silencio. Anotado por aquí también, gracias por la sugerencia. Bueno, espectacular, muchas gracias por sus aportes. El desafío está. Alguien pregunta dónde encontrar textos. Yo le voy a facilitar algunos enlaces. La verdad que hay infinidad de textos, pero le voy a facilitar algunos enlaces que considero que son bastante completos y por otra parte otros que son bastante específicos. Es normal, evidentemente. A mí me quedan muchas dudas. Eh, es normal, estamos adentrándonos a esta filosofía japonesa y es muy probable que apenas estemos abriendo las puertas y tengamos que cerrarlas ya otra vez. Así que, bueno, de igual modo, digamos, el desafío está y como les decía, le agradezco mucho su presencia, porque eso ameniza, eso da satisfacción y uno reconoce, aprecia que su trabajo también es reconocido y valorado. Así que le agradezco mucho su presencia, estimados estudiantes. Y que tengan muy buenas noches. Y que mañana gane la selección o al menos empate y que vayamos por fin nuevamente al Mundial, ¿verdad? A los que son futboleros, ¿verdad? A los que somos. Bueno, muy buenas noches. Seguimos en conversación. Gracias a todos. Buenas noches, profe. Que así Buenas noches, sea. Alfonso. Vamos Buenas noches. a Buenas noches, gracias.